En la cima de su carrera, Meg Ryan era prácticamente intocable. Era el rostro de toda una era, la novia de América, por excelencia, que cosechaba un éxito arrollador en taquilla y sueldos récord. El público no solo veía sus películas, confiaba en ella. Creían en su calidez, su fiabilidad y su visión del amor. Pero de repente, en un abrir y cerrar de ojos, esa imagen dorada se desvaneció. No fue por una mala película, ni por un cambio de imagen. Fue por un secreto que salió a la luz durante el rodaje de una película en el año 2000. Un romance clandestino que desató una explosión mediática tan masiva que cambió su vida y su carrera de la noche a la mañana. Durante décadas, la historia fue sencilla. La chica de al lado había traicionado al hombre que el mundo creía su alma gemela. Pero ahora, tras años de silencio y reflexión, por fin conocemos la compleja y turbulenta verdad sobre lo que ocurrió entre Meg Ryan Dennis Quaid y el hombre que irrumpió en escena como un torbellino Russell Crowe. Para entender el romance que sacudió Hollywood, hay que entender el matrimonio que lo precedió. Antes de Russell Crowe estaba Dennis Quaid. A finales de los 80 eran la pareja ideal de Hollywood. Se conocieron en el rodaje de Inner Space en 1987 y para cuando volvieron a trabajar juntos en DOA. En 1988 eran inseparables, pero los cimientos de su unión eran inestables. Quaid era la estrella consagrada, protagonista de Elegidos para la Gloria, mientras que Meg era la joven promesa. Pero a medida que avanzaban los 90, sus roles se invirtieron. Meg Ryan se convirtió en un fenómeno mundial, la reina de la comedia romántica, que cobraba $15 millones por película, mientras que la carrera de Quaid comenzó a estancarse. Tras las puertas cerradas de su boda de San Valentín de 1991, la realidad distaba mucho de ser un cuento de hadas. Quaid luchaba contra una grave adicción a las sustancias ilícitas, llegando a tener una experiencia de luz blanca, una visión aterradora de sí mismo muerto, antes de finalmente buscar rehabilitación. Pero había otra toxina más silenciosa en el matrimonio, el resentimiento. Años después, Quaid admitió que cuando caminaban juntos por la calle, la gente gritaba el nombre de Meg y lo ignoraba por completo. Confesó sentirse como si hubiera desaparecido en su sombra. Este desequilibrio creó un vacío en su hogar, un espacio lleno de ira contenida y distancia emocional. Para cuando llegó el año 2000, Meg Ryan era una mujer que vivía en un matrimonio vacío, lista para una nueva conexión. Ambos fueron elegidos para protagonizar juntos Prueba de Vida, un thriller de acción que se filmaba en los remotos y agrestes paisajes de Ecuador y en los lujosos hoteles de Londres. Russell Crowe no se parecía a los hombres a los que Meg estaba acostumbrada. Venía del éxito arrollador de Gladiator. Era el hombre más intenso de Hollywood, volátil, brillante y famoso por no tener miedo de perseguir sus sueños. En el set, la chispa no solo estaba en el guión. La química entre los dos protagonistas fue descrita por el equipo como eléctrica e inmediata. El romance comenzó en la sombra. Durante el rodaje en Londres, se les vio acaramelados en rincones oscuros de clubes y compartiendo cenas íntimas lejos de las miradas indiscretas de la prensa estadounidense. Parecían estar completamente absortos el uno en el otro. Más tarde, sus amigos revelaron que se enviaban correos electrónicos constantemente y que Crowe la llamaba a todas horas de la noche. Para Meg Russell fue una revelación un hombre que la veía no como la novia de América, sino como una mujer. Le brindó la atención que tanto había echado de menos en su matrimonio fallido con Quaid. Sin embargo, un escándalo así no se puede mantener en secreto por mucho tiempo. En julio de 2000, todo estalló. Meg Ryan y Russell Crowe fueron fotografiados tomados de la mano al salir de una fiesta organizada por Tom Cruise para el estreno de Misión Imposible 2. Fue una imagen que dio la vuelta al mundo. La fotografía era la prueba irrefutable.
En ese momento Meg todavía estaba legalmente casada con Dennis Quaid, aunque ya habían anunciado su separación. Al público no le importaban las fechas. Lo que vieron fue una traición. El escándalo fue instantáneo y brutal. Los medios de comunicación retrataron a Meg Ryan como una mujer escarlata. La actriz que había hecho creer al mundo en la pureza del amor en Algo para recordar, ahora era tachada de rompehogares e infiel. La virulencia se volcó completamente sobre ella. Russell Crowe fue visto como el gladiador victorioso y Dennis Quaid como el marido engañado. Sin embargo, Meg soportó todo el peso de la indignación moral pública. Las repercusiones fueron tan graves que amenazaron con arruinar la película que estaban promocionando. Según se cuenta, el director Taylor Hackford estaba furioso y declaró posteriormente que el romance perjudicó la película porque los dos protagonistas se negaron a conceder entrevistas a la prensa para evitar preguntas sobre su vida privada. La película Prueba de Vida, que se suponía que sería un gran éxito de taquilla, quedó eclipsada por el escándalo. Dentro de la relación la intensidad era aún mayor. Russell Crowe no buscaba una aventura pasajera. Según sus allegados, estaba dispuesto a comprometerse por completo. Al parecer quería casarse con Meg y tener hijos con ella. La colmó de regalos increíbles, incluyendo un Buick antiguo de 1963 y un cachorro. Pero para Meg, la intensidad era excesiva y demasiado pronto. Acababa de salir de un matrimonio de 10 años que la había dejado emocionalmente agotada. No buscaba otro compromiso permanente, buscaba una vía de escape. Para la Navidad del 2000, menos de un año después de haber comenzado el romance, había terminado. Pasaron las fiestas en continentes diferentes, Meg en Los Ángeles y Russell en Australia. La ruptura fue discreta, pero el daño a la reputación de Meg fue irreparable. Había roto el pacto tácito que tenía con su público. Querían que fuera Sally Albright para siempre, y ella les había demostrado que también era humana. Durante años, Meg Ryan aceptó su papel de villana en esta historia. Se alejó de Hollywood agotada por la industria que la había encumbrado para luego destruirla. Pero en 2008, 8 años después del escándalo, finalmente decidió contar la verdad. En una serie de entrevistas sinceras, incluyendo una conversación explosiva con Oprah Winfrey, reveló la historia secreta de su matrimonio con Dennis Quaid. Insistió en que su aventura con Russell Crowe no fue la causa de la ruptura de su matrimonio. El matrimonio ya estaba roto. Dennis me fue infiel durante mucho tiempo y eso fue muy doloroso, reveló. Explicó que había pasado años intentando arreglar una relación en la que le eran infieles solo para ser tachada de infiel en cuanto encontró consuelo en otra parte. Esta revelación cambió por completo el panorama del escándalo. De repente la aventura con Crowe no era un acto de malicia, era el síntoma de una mujer que finalmente había dejado de intentar salvar algo que no tenía salvación. Meg describió la experiencia de ser etiquetada como una mujer de mala reputación como inesperadamente liberadora. Recordó un momento mientras caminaba por el vestíbulo del Hotel One Aldwych en Londres, cuando todos se detuvieron y la miraron con desaprobación. En lugar de derrumbarse, se echó a reír. Se dio cuenta de que una vez que desapareció la imagen de dulce de corazón, ya no tenía que preocuparse por lo que pensara la gente. La confianza que tenía con el público era una jaula de oro y su romance con Russell Crowe finalmente había roto las cerraduras. Sin embargo, la industria no fue tan indulgente como la actriz. El escándalo coincidió con un giro en su carrera, donde intentó interpretar papeles más oscuros y explícitos como en el thriller erótico In the Cut. El público, aún conmocionado por las imágenes sensacionalistas de ella y Crowe, rechazó esta nueva versión de Meg Ryan. Su entrevista de 2003 con Michael Parkinson en Londres se convirtió en legendaria por las razones equivocadas. Parkinson actuando como un padre desaprobador. La interrogó sobre su vida y sus elecciones cinematográficas más oscuras.
Meg, a la defensiva y fría, respondió con monosílabos y finalmente le dijo que simplemente terminara. La prensa británica la destrozó, tachándola de arrogante y difícil. Estaba claro, el mundo la estaba castigando por el romance y estaban utilizando su carrera para hacerlo. Mientras Meg se retiró de la vida pública durante una década, Russell Crowe siguió adelante casándose y posteriormente divorciándose de Daniel Spencer. Siempre habló con cariño de Meg, describiéndola como una mujer hermosa y valiente, y lamentó la pérdida de su compañía. Dennis Quaid también siguió adelante, aunque fue sincero sobre la sensación de muerte que le produjo el divorcio y su propio papel en el fracaso del matrimonio. Con el paso de los años, Meg Ryan se centró en un estilo de vida diferente. Adoptó a una hija de China Daisy y se dedicó a la filantropía con CARE. Mantuvo una relación con el músico John Mellencamp durante casi una década, pero incluso esa relación terminó cuando concluyó que las relaciones son para extraterrestres. Finalmente regresó a la pantalla en 2023 en sus propios términos, escribiendo y dirigiendo. ¿Qué pasa después? La historia de Meg Ryan y Russell Crowe es mucho más que un relato de infidelidad. Es una advertencia sobre la toxicidad del apodo de novia en Hollywood. Muestra cómo la industria y el público pueden ensalzar la ternura de una mujer mientras al mismo tiempo buscan cualquier excusa para destruirla. La infidelidad de Meg Ryan fue el momento en que decidió dejar de ser un personaje en la película de otros y convertirse en la protagonista de su propia vida, incluso si el precio era perder su trono como reina de Hollywood. En definitiva, la aventura no destruyó a Meg Ryan, la transformó. La llevó de ser una mujer que sentía que debía ser perfecta a una que comprendió que ser auténtica era mucho más valioso. Detrás de los titulares que la tildaban de rompehogares, se escondía una mujer que había sobrevivido a la adicción de su marido a sus celos y a sus propias infidelidades, solo para encontrar una breve pero intensa luz en los brazos de un gladiador australiano. No era el final que el público deseaba, pero para Meg fue el comienzo de su libertad. ¿Qué opinas de la revelación de Meg Ryan sobre la infidelidad de Dennis Quaid? ¿Cambia tu perspectiva sobre el escándalo con Russell Crowe? ¿Fue el público demasiado duro con la novia de América o rompió una promesa a sus fans? La era de Meg Ryan puede haber terminado con un escándalo, pero la verdad que finalmente reveló sigue siendo uno de los capítulos más impactantes y honestos de la historia de Hollywood. Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir descubriendo los secretos de las estrellas. Nos vemos en el próximo análisis a fondo del mundo oculto de Hollywood. Analicemos con más detalle esos intensos meses en Sudamérica. El rodaje de Prueba de Vida fue conocido por su dificultad. Filmando a gran altitud y con un clima impredecible, el elenco y el equipo estaban aislados del resto del mundo. En este ambiente de alta presión, los límites entre la realidad y la trama de la película, que giraba en torno a una mujer desesperada por salvar a su esposo y al hombre rudo que se convierte en su única esperanza, comenzaron a desdibujarse. Russell Crowe estaba en la cima de su poder físico y carisma. No solo interpretaba al héroe, encarnaba una energía protectora y masculina que Meg Ryan, quien había pasado años siendo el apoyo y el pilar de un Dennis Quaid en apuros, encontraba embriagadora. Crowe era conocido por su método de actuación, manteniéndose siempre en el personaje y trasladando esa misma intensidad a su vida fuera de cámara. En el set de rodaje en Ecuador, él era el líder. Llevaba a Meg a dar largos paseos, compartían conversaciones profundas sobre la vida y el arte, y según se cuenta, la hacía sentir protegida, como no se había sentido en una década. Para una mujer cansada de ser la niña mimada del mundo y la salvadora de su marido, Russell Crowe era un alivio peligroso y emocionante. Cuando la producción se trasladó a Londres, el romance se volvió más desenfrenado. Londres les ofrecía un nivel de anonimato que Los Ángeles no podía brindarles, o al menos eso creían.
Frecuentaban establecimientos exclusivos como The Ivy y varios clubes privados en Soho. Los testigos los describían como dos adolescentes enamorados, ajenos al hecho de que una red de informantes vigilaba cada uno de sus movimientos. El momento en que fueron captados por los paparazzi no fue solo un desastre de relaciones públicas, fue un cambio cultural. Hasta entonces el romance era un rumor, una mera especulación que muchos preferían no creer porque no encajaba con la imagen de Meg Ryan. Pero esa fotografía, los dos saliendo de un coche, con los dedos entrelazados, lo hizo innegablemente real. Fue la prueba visual de que el cuento de hadas había terminado. La reacción fue una lección magistral sobre la doble moral de Hollywood. Mientras que la reputación de Russell Crowe apenas se vio afectada, de hecho su imagen de chico malo se vio reforzada por la conquista. Meg Ryan fue tratada como si hubiera cometido un delito contra el Estado. Los tabloides publicaron fotos comparativas de un Dennis Quaid devastado y una Meg Ryan despreocupada, manipulando la narrativa para maximizar su culpabilidad. Indagaron en su pasado, su crianza e incluso su infancia, buscando señales de que siempre había sido una mujer engañosa. La industria siguió su ejemplo. Los guiones que antes se escribían específicamente para ella, de repente se enviaban a actrices más jóvenes y menos polémicas, como Reese Witherspoon o Sandra Bullock. La marca Meg Ryan se consideró tóxica. Las mismas cualidades que la habían convertido en una estrella, su encanto natural y cercano, ahora la convertían en blanco de burlas. Fue durante este periodo de exilio que Meg comenzó su transformación. Dejó de seguir las reglas del juego. Se cortó el pelo, dejó de sonreír para las cámaras y empezó a rodearse de un círculo de amigos más reducido y leal. Se dio cuenta de que el título de La novia de América era una trampa, un papel que la obligaba a sacrificar su propia verdad por la comodidad del público. Cuando finalmente habló en 2008, no fue una súplica de perdón, sino un acto de reivindicación. Al revelar que Quaid había sido infiel primero, no solo defendía su aventura con Crowe, sino que exponía la hipocresía de su matrimonio y de la industria que protegía a su marido mientras la difamaba. Señaló que la familia feliz, que la prensa tanto lamentaba, era una farsa. Hoy, al recordar el año 2000, vemos una historia mucho más compleja. Vemos a una mujer que cometió un error, sí, pero también a una mujer llevada al límite por un matrimonio fracasado y una imagen pública devastadora. Vemos a un hombre, Russell Crowe, que a pesar de su carácter volátil, le ofreció a una mujer una salida de un edificio en llamas. Y vemos a un público más interesado en preservar la imagen de un novio ideal ficticio que en reconocer el dolor de una mujer real. El legado de Meg Ryan ya no se limita a cuando Harry conoció a Sally. Se trata de una mujer que lo tenía todo a sus pies, lo perdió todo en medio de un escándalo, y tuvo el valor de decir la verdad cuando el mundo finalmente estuvo dispuesto a escucharla. Su historia nos recuerda que incluso las sonrisas más perfectas esconden secretos, y que a veces una aventura no se trata solo de otro hombre, sino de una mujer que se encuentra a sí misma. Cambia esta mirada más profunda al set ecuatoriano tu opinión sobre el papel de Russell Crowe en La Ruptura. ¿Fue un depredador o un salvador? ¿Y qué hay de Dennis Quaid? ¿Su propia infidelidad justifica la aventura de Meg o ambos tienen la culpa? El debate continúa hasta el día de hoy, demostrando que Meg Ryan, incluso en sus momentos más íntimos, sigue siendo una de las figuras más fascinantes de la historia de Hollywood. No olvides compartir este video con tus amigos que crecieron viendo las películas de Meg Ryan y abramos la conversación en los comentarios. Tenemos muchísimas historias inéditas de la época dorada de Hollywood. No te pierdas el próximo capítulo.